Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que errantes van caminando, sin Dios, sin consuelo, quedando en tinieblas, porque aún no tienen de Cristo la luz. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. De 100 ovejas fui la descarriada, por desobediencia salí del redil.
días, hermanos. Qué bello volvernos a encontrar en un día domingo maravilloso, anhelantes de que el Señor nos hable. Aquí estamos diciéndole a Él que nos hable. Digámosle, Padre lindo y precioso, aquí estamos, Papito Señor, porque hoy queremos venir a escuchar tu voz. Háblanos, Señor. Hoy queremos decirle como le dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblanos, Señor. Tenemos hambre y sed de tu palabra. Tenemos hambre y sed de que tú nos continúe guiando, que nos continúe llevando por ese camino del cual, si vamos de tu mano, no nos vamos a perder. Vamos a ver hoy un pasaje bello. Como todos los domingos, la palabra de Dios es bella. Vamos a hablar hoy de la oveja y su pastor. El Señor nos compara a nosotros con la oveja. ¿Por qué? Porque estos animales necesitan de pastor, de una persona que los guíe, que los oriente. Necesita una persona que los guíe, que los oriente. Una persona que esté con ellos. Son animales tontos y son desorientados. En Isaías, en el capítulo 58 y el versículo 11 nos dice, Jehová, mire de bello, hermanos, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Qué preciosa palabra que el Señor nos dice. Dice que nos pastoreará siempre. No es de un día, no es de un rato. La palabra siempre, siempre. Dice que el pastorear significa cuidar, guiar, alimentar, defender. Y la Biblia en un solo salmo, que es de los más cortos, en el Salmo 23, nos habla de que Jehová es nuestro pastor. Pero en el libro de Isaías nos dice que Él sacia nuestra sed, el Señor sacia nuestra sed, y que Él nos da vigor a los huesos, o sea que tenemos fuerza, dice, que seremos como huerto de riego, el huerto que va a dar fruto porque se está regando, dice, y como manantial de aguas, y dice, cuyas aguas nunca faltan. El Salmo 23:1 nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire de bello, nada me faltará. Está en presente, está de todos los días. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Todos los versículos que en la Biblia nos habla de pastorear, de Dios que nos pastorea, nos da la idea que no estamos solos, hermanos, que tenemos a alguien que nos cuida, que nos acompaña, que nos pastorea, que nos enseña. Cuando dice la Biblia que Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. En el Salmo 103 y en el versículo 3 nos dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aquí nos habla que somos sus ovejas, que somos de su prado, que Él es nuestro pastor. Somos pueblo y somos ovejas. En Ezequiel, en el capítulo 34 y el versículo 31 nos dice, vosotros, nos está hablando hoy, hermanos, a todos los que estamos escuchando esta palabra. Hermano, hermana, escúchela.
No es casualidad de que la haya pasado por ella. Es para usted, oye hermano. El Señor nos está hablando hoy a cada uno de nosotros. Y entonces nos dice en Ezequiel, vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice él, dice Jehová el Señor. Él dice, ustedes son mis ovejas, ustedes son de mi pasto, del alimento que Él nos da. Yo soy su Dios. Qué bello. Si nosotros comprendiéramos toda esta palabra que el Señor nos dice para enriquecer nuestra vida y nuestros corazones. Nos dice, ustedes son mis ovejas y yo soy tu Dios. En toda la creación, el Señor nos identifica a nosotros como un animal y es las ovejas. No nos dice, ustedes son mis gaticos, ustedes son mis perritos. Nos dice que somos sus ovejas. El Señor se describe como un león. Él nos dice ahí en la palabra que Él es el león de Judá. O sea, que Él también toma un animal para compararse Jesús con el león de Judá. Satanás es descrito en la Biblia como una serpiente y nosotros en la Biblia somos descritos como ovejas del Señor. La pregunta es, el Señor nos llama ovejas. ¿Por qué utiliza esta palabra para llamarnos a nosotros, que aparece cientos de veces en la Biblia? Encontramos muchos pasajes hablando del buen pastor, hablando del mal pastor, hablando de las ovejas que se descarrían, hablando de las ovejas que obedecen. Encontramos muchos estudios en la palabra sobre las ovejas. Tiene que ser por alguna razón importante. Hay algunas características, hermanos, que nos hacen entender por qué el Señor nos llama ovejas. Vamos a estudiar. Primero, las ovejas son cegatonas, son cortas de vista, tienen una visión muy mala, tienen una vista corta. Entonces ya sabemos que las ovejas casi no ven. Segundo, tienden a extraviarse debido a su vista corta, tienden a extraviarse del camino y a perderse con facilidad. Tercero, siempre necesitan a alguien que las guíe. Nosotros también nos extraviamos y mucho, hermanos. Hay veces duramos mucho tiempo extraviados por otros lares, por otros pastos. Al perderse, fácilmente se meten en peligros y también nosotros nos metemos en tremendos problemas cuando nos perdemos de que el Señor nos guíe. Cuarto, las ovejas son animalitos muy indefensos. Miremos otra cualidad de las ovejas. Los otros animales tienen un mecanismo de defensa. Son veloces para huir, otros tienen dientes, tienen garras para defenderse, otros tienen cuernos para pelear, pero la oveja no tiene nada. Es un animal totalmente indefenso, que necesita de alguien que lo defienda, que le cuide. Por eso dice la palabra en Isaías 53:7. Angustiado él. ¿De quién nos está hablando aquí, hermanos? De Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando Juan Bautista vio a Jesús que venía a él para que le bautizara, le dijo,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí lo estaba señalando a Jesús como un cordero, como una oveja de Dios, de su Padre, obediente. Y aquí nos dice que como cordero fue llevado al matadero, porque eso lo vivió Jesús, nosotros ya lo sabemos. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Le dieron de latigazos, sufrió terriblemente, pero él no abrió su boca. La oveja es un animal indefenso, dócil, manejable. Nosotros debemos ser así, dejarnos manejar por el Señor. Pero nosotros hay veces no somos ovejas, somos cabros, hermanos. Como es un animal cegatón, tiene algo especial que desarrolla, que es totalmente el oído. No ven muy bien, pero escuchan perfectamente y aprenden a distinguir la voz de su pastor de una manera asombrosa como ningún otro animal. Haciendo yo este estudio y mirando una película en que están mirando si de verdad la oveja escucha la voz de su pastor. Y habían varias ovejas comiendo y llegan y llaman y las ovejas siguen. Llega otra persona y llama y grita y las ovejas siguen pasteando. Pasaron 3 personas diferentes al pastor y llega el pastor y las llama. Inmediatamente las ovejas dejan de comer y vienen al pastor. Conocemos la voz del Señor. Él es el que nos habla a nosotros. Sí, ninguno. Es un animal indefenso, cegatón, pero sabe escuchar la voz de su pastor, que necesita de él totalmente. En Juan, en el capítulo 10 y el versículo 4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿de quién está hablando? De las ovejas. Cuando saca todas las ovejas del redil, las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hermanos, conocemos la voz de Dios. De pronto no la escuchamos audible, de pronto nos habla cuando estamos nosotros leyendo las escrituras. Hay veces sentimos algo especial. Esa es la voz de Dios. En Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Somos esas ovejas, hermanos, que conocemos la voz de Dios. Lo escuchamos y lo seguimos. Cuando leemos su palabra, cuando leemos allá Éxodo 20, que Él nos dice que no hagamos imágenes, ni las que están arriba, ni las que están abajo, ni nada, nos las prohíbe, porque Él es un Dios celoso. Ahí nos está hablando Él, ahí nos habla Dios. Nosotros le obedecemos, hermanos. Por eso es la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy somos ovejas del Señor, que nos dice: oye mi voz y sígame? Eso es lo que hace la oveja, desarrolla su oído para seguir la voz del pastor. En 2 Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 7 nos dice: porque por fe andamos, no por vista. Eso le pasa a la oveja. No ve bien, pero tiene fe y anda por fe, porque sabe que cuando andamos por fe, el pastor no nos falla. Nosotros debemos andar como la oveja, que no anda por vista, porque su vista es corta, debe andar por su oído. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es que la fe de nosotros se acrecienta, porque cada día escuchamos
más palabra y más palabra de Dios. Las ovejas necesitan de un rebaño. No pueden vivir independientes solas. Necesitan de un rebaño, necesitan ser alimentadas, necesitan ser trasquiladas, porque el exceso de lana las enferma y por eso una oveja necesita de su pastor. Cuando nosotros nos extraviamos, el Señor empezamos a cargar lana. Cuando nos extraviamos, como el pastor no está y no nos ve, la lana nos empieza a crecer. Y ahí también, cuando nos apartamos de Él, empieza a llenarnos, empezamos a llenarnos de problemas, de situaciones que de pronto no esperábamos. Empezamos a arrinconarnos y a llenarnos de tremendo peso que no podemos cargar cuando la oveja no tiene su pastor. Si no se trasquila, hay un riesgo para el animal. Pueden desarrollar enfermedades graves. Cuando esto ocurre, se genera mucho calor porque les crece mucho la lana. El animal así no transpira y entonces atrae las moscas que ponen sus huevos en la lana y esto les trae mucho daño. Incluso puede matar el animal en circunstancias extremas. También puede suceder que si cae en el agua con ese peso porque tiene mucha lana, se puede ahogar. No podemos pasar las aguas cuando nosotros estamos sin Dios. Las aguas en la Biblia significan los problemas. No podemos pasar por las aguas sin la ayuda del pastor, sin la ayuda de nuestro pastor de nuestras almas, que se llama Jesucristo. Una oveja sin trasquilar parece muy grande y fuerte, pero cuando estamos trasquilados somos pequeños. Así nos pasa a nosotros sin Dios. Aparentamos ser fuertes, robustos, pero eso no es la realidad. Pero Dios sabe que nosotros por dentro estamos llenos de debilidad. Seamos lo que seamos, sea el presidente, sea el papa, sea la persona importante, cualquiera que seamos, estamos llenos de fragilidad. Todas estas características del pastor son totalmente descritas en la palabra. Dice que al ver quién Jesús, que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nos lo dice el Juan en el capítulo 10 y el versículo 4. Él nos vio, Él cuando vino, esos éramos hermanos. Éramos ovejas descarriadas, cada uno iba por su camino, cada uno hacía su voluntad, cada uno se ponía su propia vida, sin interesar si hacía daño, si se hacía daño con los demás y se hacía daño a sí mismo. Pero Él dice que Jesús tuvo compasión de nosotros. Así Dios vio a la multitud, a la gente que no tenían pastor. La peor desgracia de una oveja es que no tenga su pastor. Es que es un animal totalmente dependiente de su pastor. Eso somos nosotros, hermanos. Somos los hijos de Él y nosotros totalmente dependemos de Él. Sin Él, Él nos lo dice, sin mí nada podéis hacer. Por eso es que en la Biblia Dios escoge entre todos los animales a este animal indefenso, a este animal cegatón, a este animal que requiere cuidado y que puede desarrollar su oído para escuchar a su pastor y tener cuidado especial que nos compara con las ovejas. Cuando vamos al Salmo 23, nos damos cuenta
que el Salmo 23 no se centra en la oveja. Ahí no nos habla de la oveja. En el Salmo 23 se centra en el pastor que cuida sus ovejas. Que nos dice en el Salmo 1, Jehová es mi pastor. Ahí empieza a hablar de él. Nada nos faltará. La oveja sabe que en su pastor trae la provisión. Todo lo que necesita una oveja, que ella no lo puede conseguir, pero sabe que tiene un pastor que le va a proveer todo lo que necesita. Por eso dice el salmista David, que fue pastor de ovejas, Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque en él tengo mi provisión, que dice en la Biblia, en Filipenses 4:19. Mire, hermano, lo que nos dice. Pongámosle atención a las palabras que tomamos de la Biblia, que nos ayudan a enriquecer el estudio. Pongámosle atención. Nos dice en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria a Jesús. Mi Dios, dice, nos suplirá todo lo que nos falta. Él sabe de que tenemos necesidad. Tenemos un Dios que nos provee todo lo que falta. El pueblo de Israel andó por 40 años en el desierto, que hoy es un desierto, no hay nada en él. Pero allí en medio del desierto, el Señor les mostró que nada les iba a faltar, ni les faltó nada. Dios de manera sobrenatural trajo maná al desierto, hizo llover pan del cielo, le sacó agua de la roca, hizo soplar vientos para traer codornices para alimentarlos, y les demostró que en el desierto, y está en la Biblia, para que nosotros sepamos que si Dios lo hizo con ese pueblo, lo va a hacer con nosotros, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Lo segundo que dice en el Salmo 23 que empezamos a mirarlo, dice, versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿A qué le suena a usted este versículo cuando habla de aguas de reposo? Habla de delicados pastos, nos habla del pasto con respecto al descanso, al reposo. Todos nosotros en la vida nos cansamos, nos fatigamos, el calor nos prueba muchas veces por las situaciones que pasamos. Hay veces tenemos pruebas, hermanos, y pasamos por ellas, por el mismo caminar de la vida. Y el Señor nos dice en la Biblia, en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él nos invita. Hermano, está cansado, está enfermo, hay dificultades en su casa, en su matrimonio, en su hogar. El Señor nos está invitando hoy, que dice que vayamos a Él, que Él es el único, hermanos, que nos hace descansar. Así que si yo camino como oveja del Señor, puedo encontrar, número 1, provisión. Número 2, puedo encontrar descanso de ese peso que traigo, el que viene y me hace descansar. Y en el versículo 3 nos dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por amor a Él. Aquí hallamos dos cosas que va a hacer el pastor.
Número 1, conforta, fortalece. Nosotros sabemos que en Él encontramos nuevas fuerzas, dice la Biblia. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y también dice ahí que nos guía y nos guiará, que es lo que hace el Señor con nosotros, guiarnos. Todos los días nosotros tenemos desafíos, tenemos que tomar decisiones, tomar determinaciones. Necesitamos dirección. Él quiere guiarnos. La Biblia dice, te enseñaré el camino en el cual debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Qué bello que es el Señor. Él dice, yo les digo en qué camino tienen que andar y yo los miro para que no se pierdan. Dios nos va a dar provisión, nos va a dar descanso, te va a dar fuerzas, te va a guiar, te va a mostrar el camino por el que debes andar. Y en el Salmo, en el versículo 4 del Salmo 23 nos dice, aunque ande, miren esto de bello, hermanos, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué versículo tan bello, hermanos, para sacarle jugo en una oración que ustedes estén haciendo. Háblenle a Dios con este versículo. Nos habla que en el Señor vamos a encontrar seguridad, vamos a encontrar protección. Mire esto, la gente en su ignorancia mantiene la Biblia abierta en el Salmo 23 en la casa como un agüero, que piensan que si tienen la Biblia abierta en el Salmo 23 los va a guardar. Quiero que entiendan algo. Lo que protege no es el Salmo, el que protege es el pastor. Así que lo que usted necesita es desarrollar una relación íntima con el pastor de su alma, Jesucristo, que Él es el que te va a cuidar, Él es el que te va a proteger en los momentos necesarios. No necesitamos una penca de sábila detrás de la puerta, ni colgarnos escapularios o cualquier otra cosa. Solo necesitamos a nuestro pastor que nos va a cuidar y va a estar con nosotros. Aquí encontramos otra bendición que tiene la oveja de parte de su pastor. Nos habla de dos elementos, su vara y su cayado, que son dos elementos que tiene el pastor muy importantes. Son como una vara, unos palos que los utiliza para protegerlas de las fieras, los utiliza para contarlas, para guiarlas, para estimularlas cuando se están quedando. Le da con el palito para que avancen y también las utiliza para corregirlas. Vamos a ver la corrección. Así que hay algo que nosotros sabemos que encontramos en el pastor es corrección, porque la oveja siempre tiende a extraviarse y necesita que le vuelvan al redil, y para eso se usa el cayado. El cayado es un palo con una cobertura ya en una punta, que cuando la oveja está extraviada, el pastor puede cogerla con esa cubierta, con esa cobertura y volverla a traer. Y cuando la oveja ya es rebelde, voluntariosa, que no se adapta al ritmo del pastor, a veces se atrasa, otras veces se adelanta, arrastrando a las demás ovejas con ella. De pronto quiere ir a comer a otros pastos y se desvía del camino. Y el pastor varias veces debe utilizar su cayado para hacerla volver. Es una oveja inquieta y a veces resiste el trato y hace conflicto con las demás ovejas. Entonces el pastor debe aplicar un método
que no es tan popular, pero que es muy efectivo. La toma en sus brazos y le parte la patica, le parte una pata de las de adelante, coge y se la parte. Por eso la Biblia llama la oveja pierniquebrada. Ahí nos habla la Biblia de la oveja pierniquebrada. Y cuando le parte la patica, después el pastor coge y se la venda. No le parte la patica y la bota, no. Entonces el pastor coge la oveja que le ha partido la patica y entonces se la venda, la deja vendada. Luego la toma y se la echa en su hombro y la lleva ahí en su hombro, porque el pastor sabe que la ovejita no puede caminar. Y ya cuando la ovejita puede caminar, el pastor ya la baja y la oveja sigue detrás del pastor. Esa oveja ya no se vuelve a desviar. Sigue el pastor, se acostumbró a su pastor. Esa ovejita ya no lo vuelve a desviar. Nosotros será, hermanos, que aquí hay ovejitas pierniquebradas, que a Dios le ha tocado partir la patica. Cuando vienen dificultades, cuando vienen problemas que se perdió el empleo de un momento a otro sin saber por qué, es un trato de Dios. Nos está partiendo la patica, pero Él nos venda y nos lleva sobre sus hombros, porque no quiere el Señor que esa ovejita se le pierda, que esa ovejita se vaya de su redil, porque esa ovejita es de Él, ¿sí? Y no lo vuelve a hacer. Luego la Biblia nos habla en Juan y nos dice que tenemos un pastor que nos conoce. En Juan, en el capítulo 10 y el versículo 3 nos dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando va al redil y abre la puerta, entonces dice que abre el portero. Ese portero que nos abre la puerta se llama Jesús. Él es nuestro portero, porque Él es el dueño del redil donde nosotros estamos como ovejas. Hermano, le hago esta pregunta. ¿Está usted sola en ese redil? Ya está su esposo en ese redil. Están sus hijos en ese redil. Está su mamá o su papá ya en ese redil. O andan por fuera del redil, siguiendo tradiciones y siguiendo costumbres de hombres. Dice el pastor, que el pastor dice, tiene la habilidad de reconocer por su nombre a cada oveja. El Señor nos conoce a cada uno, no se equivoca. Mira, el pastor sabe cómo está cada oveja, aunque nosotros en el rebaño las veamos todas iguales. Jesús sabe qué tiene cada oveja, sus particularidades. La Biblia dice que tenemos un pastor en Cristo, nos conoce, nos ama y nos llama por su nombre. ¿Cuántas veces, hermano, amigo que llegó, Cristo le ha llamado por su nombre? ¿Ha podido contestar? ¿Ha podido seguirlo? Que en Juan 10, en el versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas sus ovejas, las propias, Jesús va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Él viene y nos saca del reino y quiere que nosotros lo sigamos. Y Él nos llama por nuestro nombre, porque Él nos conoce y dice que nosotros lo seguimos.
Tenemos un pastor que siempre va delante de nosotros, siempre adelante para guiarnos. Y también tiene el poder de ir detrás de nosotros para cuidarnos. Ese es el pastor de nuestras almas. En Juan 10:11 nos dice, yo soy el buen pastor. Mire de bello ese versículo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nosotros sabemos que Cristo ya dio su vida por ti, hermano, y por mí. Él ya murió por nosotros, porque este salmo fue escrito antes, como unos 500 años antes de nacer Jesús. Pero Cristo ya dio la vida por nosotros. Escuche usted, hermano, tiene un buen pastor. El buen pastor que nosotros tenemos se llama Jesucristo. Y Él dio su vida por usted y por mí, porque nos ama. Todos estos versículos nos hacen ver las maravillas que es Dios como pastor y la necesidad de nosotros de vivir como sus ovejas. El Salmo 23 nos habla del pastor y en Juan 10 nos habla de las ovejas del Señor. Tenemos que hacer solo dos cosas que están aquí en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Oír la voz de Dios y seguir. Sigámoslo, hermano. Yo les doy ese consejo, sigámoslo, porque el tiempo está muy corto. La venida de Cristo está muy corta. El arrebatamiento ya se acerca. Y si no estamos preparados para irnos en el arrebatamiento, nos toca convivir con el anticristo. Pidámosle al Señor que eso no llegue a suceder para nosotros. Eso es todo lo que tiene que hacer la oveja. Número 1, oír su voz del pastor. Número 2, seguirlo. Repetimos, oír y seguir. Seguir significa obedecer. Estas son las dos cosas que nosotros debemos hacer como ovejas de Dios. Oír a Dios y obedecerle. Este es el éxito de tu vida como cristiano. Oye a Dios y obedécelo. Aquí vienen todos los domingos o cuando usted abre la Biblia, si no escucha la voz de Dios y la obedece, no está haciendo nada, hermanos. Está perdiendo el tiempo. Nosotros sabemos que tenemos un Dios como pastor. La pregunta es, ¿cómo soy yo como oveja del Señor? Pregúntese, hermano. ¿Cómo soy yo? ¿Qué clase de oveja soy yo? ¿De verdad que escucho la voz del pastor y lo he seguido? ¿De verdad que le obedezco? ¿Qué tal oveja eres de Dios? ¿Es una oveja que está atenta a la voz de su pastor? ¿Eres obediente? ¿Le está siguiendo? ¿Está recibiendo sus cuidados? ¿Es agradecido? ¿Estás cumpliendo con tu parte? Si haces lo que haces, puede tener la tranquilidad de lo que dice. En Isaías, en el capítulo 58 y el versículo 11, nos dice, Jehová, mire qué bello, Jehová que ya lo vimos, te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Si tú escuchas al Señor y le sigues, Él te va a pastorear siempre. Qué bello versículo, saber que Dios nos pastorea siempre y siempre en cualquier circunstancia
En los mejores momentos nos va a pastorear, pero también en los peores momentos nos pastorea. Cuando queremos y estamos animados, Él nos va a pastorear. O cuando no queremos, que estamos desanimados, también nos va a pastorear. Cuando estamos fuertes o cuando estamos débiles, o en los mejores momentos de la vida o en los peores, Él nos va a pastorear. Debemos de estar tranquilos porque Él nos dijo, te pastorearé siempre, siempre, en todo momento, siempre. Vamos a ir a Mateo, al capítulo 25, y les voy a leer del versículo 31 al versículo 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, pónganle atención, hermanos, esto es muy importante. Con Dios no se juega. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Nosotros ya sabemos porque hemos leído el resto. Y ahí es cuando sabemos que les va a decir a los de la derecha, venid benditos de mi Padre a poseer el reino de los cielos que le ha sido preparado. Y empieza la lista de lo que hicimos nosotros aquí en esta vida, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste. Y ellos se van a asombrar y le van a decir, Señor, pero nosotros no le vimos. Todo lo que hiciste con los pequeños, con los pobres, lo hicieron conmigo. Estamos en vísperas de Navidad. ¿Qué quiere? ¿Qué regalo le quiere llevar al pobre? Quiere comprarle un tamal al que tiene hambre, que de pronto está cerca a su casa. ¿Qué quiere hacer, hermano? Porque en nuestro corazón el Señor nos ha puesto el dar. Él dice que es mejor dar que recibir. Entonces, ¿somos ovejas, hermanos, o somos cabras? ¿Dónde vas a estar tú cuando ocurra? ¿Dónde voy a estar yo? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha no va a ir todo el mundo. A la derecha solo van a estar las ovejas, a la izquierda los cabritos. Se parecen, habitan juntos, se parece la cabra y la oveja, habitan juntos. Van a la misma iglesia, escuchan los mismos sermones, viven aquí en la tierra, pero son diferentes, porque las cabras son totalmente opuestas a las ovejas. Las cabras no son indefensas, no son mansitas, no son sumisas. Las cabras no son dependientes del pastor. Las cabras son independientes, son brinconas. Por eso hay un dicho que dice, está loco como una cabra, porque las cabras son locas, son rebeldes, brinconan, golpean a las ovejas. Algunas tienen cuernos para golpear, destruyen, se alimentan de malezas, son independientes de su pastor. Dios no es pastor de cabras, Dios es pastor de ovejas. Lo importante es que nosotros seamos como dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando yo dije que esto que estoy reconociendo, me estoy reconociendo como oveja. Cuando yo digo esto estoy diciendo, Jehová es mi pastor,
tú eres el Dios, creo en ti y nada me faltará. Yo tengo una relación íntima con ese dueño, con ese pastor. Quiero terminar con esta historia, hermanos. Un pastor invitado a predicar y predica sobre el Salmo 23. Y ahí llega su maestro y él lo invita, después de que termina la predicación, lo invita que venga y que si quiere predicar y hablar del Salmo 23. Y ese maestro habla sobre el Salmo 23, pero él conocía el Salmo 23, no como para recitarlo porque no es de las ovejas. Este maestro conocía el Salmo 23 como Jehová es el pastor. Esas ovejas debemos ser nosotros, obedientes. ¿Qué pasó con esa predicación segunda del profesor? La gente lloró, la gente se arrepintió. Dos predicaciones diferentes, una donde se recita el Salmo 23 y otra donde se habla lo que es mi pastor, lo que hace con la oveja, lo que debo ser como oveja. Y hubo arrepentimiento y hubo llanto. ¿Sí? Esas son las ovejas. Esas ovejas debemos de ser nosotros, hermanos, obedeciendo al pastor, dependiendo de él y caminando todos los días con él. Vamos a mirar lo que aprendimos hoy. Vimos primero las características de las ovejas. Son cegatonas, se desvían, fácilmente se les desarrolla el oído, ¿sí? Y necesitan de un pastor que los guíe. Segundo, en la Biblia encontramos a Jesús como el buen pastor que su vida dio por sus ovejas. En Isaías 53:7 nos dice que él fue angustiado, que fue afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tercero, la oveja es un animal indefenso, dócil, manejable, escucha perfectamente la voz de su pastor. Cuarto, no andemos por vista, hermanos, escuchemos la voz de Dios. La voz de Dios está en su palabra. Quinto, la oveja debe trasquilarse. Si se le deja la lana, se enferma. Si se cae al agua, puede ahogarse por su peso. Así nos puede pasar a nosotros cuando estamos cargados de pecados. 6. El Salmo 23 nos habla del pastor. En el versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 2 nos hace descansar en lugares delicados, en los mejores pastos. El versículo 3 conforta nuestra alma, nos guía por sendas de justicia. Y el versículo 4, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temamos, porque su vara y su callado están conmigo, dice, nos da aliento. Cuando estemos en las dificultades, no tema, hermano, tiene su pastor ahí, no tema. 7. El pastor corrige a la oveja desobediente, la toma, le parte una pierna, se la venda y la lleva sobre sus hombros hasta que pueda caminar. Y de ahí en adelante esa oveja no se aparta de la manada. En Mateo 25 nos dice, del 31, el juicio de las naciones, que pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, y le dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste,
enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Los justos le dicen al Señor, cuando te vimos hambriento, y el rey le dice, de cierto les digo, que todo lo que hicieron con estos hermanos, lo más pequeño lo hiciste conmigo. Y a los de la izquierda les dice lo mismo, ¿sí? Como lo hicieron con los más pequeños. Tampoco a mí me lo hiciste, e irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Preguntémonos, ¿soy oveja o soy cabrito? Vamos a pedirle hoy al Señor que nosotros estemos en la fila de la derecha, porque si hasta ahora no hemos visitado al enfermo, no le hemos dado al que lo necesita, el Señor nos está dando tiempo para hacerlo. Padre Santo y perfecto, gracias. Gracias por ser nuestro pastor, papito Dios. Gracias porque tú ya diste la vida por nosotros, gracias. Gracias porque tú eres nuestro pastor y nunca nos falta. Padre lindo, tú nos vio, papito Señor, en pecados dispersas y tuvo compasión de nosotras y ya nos tomó. Nosotros somos ovejas de tu prado. Nosotros escuchamos la voz, Padre lindo. Permítanos hacer aquello que hasta ahora no hemos hecho. Nos está dando tiempo para que desarrollemos lo que tú quieres que seamos. Darle de comer al que tiene hambre, darle vestido al que lo necesita, ir a visitar al amigo en la cárcel, el enfermo. Padre lindo, Señor, aquí estamos. Tómanos y háganos ovejas verdaderas. Queremos hacer ovejas de su prado, papito Señor. Queremos escuchar tu voz y seguirte, mi Dios. Queremos escuchar tu voz y seguirte y obedecerte, Padrecito lindo. Quédate con nosotros, mi Rey. Hermanos, como siempre, otro domingo enseñando lo del diezmo y lo de la ofrenda. Cumplo con hacerlo. Le doy las gracias a todos los que dieron, hermanos, porque recogimos más de 3 millones. Esperamos lo que entrara hoy. Esperamos 3 millones y pico. Y vamos a contarles lo que vamos a hacer con esa plata. 1 peso no se va a perder, hermanos. No se va a perder. Esa plata no es de la iglesia. Esa plata no es de nadie. Esa plata Dios movió a ustedes para una ofrenda y va a ser lo que Dios quiere que hagamos, Hoy nos dice el Salmo 37 y el versículo 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y a su descendencia es para bendición. Mire qué belleza de palabra dice. En todo tiempo tiene misericordia y presta. No nos ha faltado. Seamos generosos. ¿Por qué? Porque nuestra descendencia recibe lo que nosotros hagamos. Ellos van a recibir en abundancia lo que hicieron sus padres. Yo he sido una de ellas, hermanos, con unos padres generosos, exageradamente generosos. Mi padre era médico y él hacía y no cobraba, porque decía es que la gente no tiene. Y nosotros estamos recogiendo lo que ellos sembraron. Padre, siempre para que sus hijos recojan. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga. Démosle las gracias a Dios porque esta predicación se debe al Señor. Esa palabra es palabra de Dios. Le doy las gracias porque me utiliza a mí. Les cuento, hermanos, que tenemos 100 suscriptores en esta iglesia. Hay veces lloro, hermanos, lloro de alegría, lloro dándole las gracias a Dios y diciéndole, Señor, aquí estoy, haga de mí lo que quieras hacer de mí, pero nunca dejaré ni de predicar, ni de enseñar.
porque Él me preparó y Él me tiene aquí para eso. Hermanos, siempre pasen esta predicación a otros amigos, extiéndanla, es la palabra de Dios y de esa manera también yo evangelizo. Una semana diferente, estamos en diciembre, una semana de alegría para adelante, hermanos, que Dios los acompañe y que Dios los bendiga. Amén y amén. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que errantes van caminando, sin Dios, sin consuelo, quedando en tinieblas, porque aún no tienen de Cristo la luz. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió.